Buenos días, a mi compañera de mí nos correspondió hablar sobre el existencialismo y el nihilismo. El existencialismo es un movimiento filosófico que se preocupa por la existencia humana y pretende dar respuesta a los problemas del hombre. Según el filósofo francés Jean-Paul, el existencialismo precede a la esencia. Algunas características del existencialismo son: el existencialismo centra su atención en la existencia y en cuestiones propias del hombre, de su ser y en dar soluciones a sus problemas. No solo la razón descubre la realidad, también sentimientos básicos como la angustia y la frustración la descubren. El pesimismo. Los existencialistas se caracterizan por un remarcado pesimismo en sus ideas. Sus representantes mantenían una lucha con el racionalismo que terminó con Hegel. Su existencia es libre y precede a la esencia. Su popularidad se dio después de la Segunda Guerra Mundial, pues era una salida del pensamiento a la bancarrota que dejó la guerra. El hombre es libre. Su autor más representativo fue Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo y escritor francés. En 1938 publicó la novela La náusea, en la cual se buscaba difundir los principios básicos del existencialismo. Aquella novela se convirtió en un símbolo de este movimiento filosófico. Existen 3 escuelas de razonamiento existencialista: el existencialismo ateo, agnóstico y cristiano. El existencialismo ateo tiene como principio fundamental el rechazo hacia toda creencia inmaterial, metafísica o religiosa. Según esta corriente, la naturaleza humana no existe porque no existe un Dios que la procree. Los autores más representativos son Jean-Paul Sartre y Albert Camus. El existencialismo agnóstico se fundamentaba en las observaciones y experiencias. En esta doctrina se consideraba la religión como un elemento muy importante de la cultura humana. Sus principales exponentes fueron Martin Heidegger y Albert Camus. El existencialismo cristiano se distingue por plantear la posibilidad de una etapa religiosa o hipótesis de salvación. Este recurre a fundamentos religiosos como el pecado original o la pérdida de conciencia. A continuación hablaremos del nihilismo. El nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada. Es una doctrina filosófica que sugiere la negación de uno o más supuestos sentidos de la vida. Se presenta generalmente en la forma de nihilismo existencial, el cual sugiere que la vida carece de un significado objetivo, propósito o valor. El nihilismo se puede considerar crítica sexual, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad. El término nihilista fue creado por el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e hijos en 1862. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Se extendió de manera extraordinaria en la sociedad rusa en la segunda mitad del siglo XIX con distintos significados. Para los revolucionarios era ofensivo, para los llamados demócratas era una señal de identidad. Ahora hablaremos de las características del nihilismo. El nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable. El nihilismo defiende la autogestión crítica a la Iglesia y se opone al consumismo. Es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. Niega los dogmas. El nihilismo es una posición filosófica que argumenta el mundo, y en especial la existencia humana, no posee de manera objetiva ningún significado, propósito, verdad comprensible o valor esencial superior, por lo que no nos debemos a estos. En la historia lo podemos encontrar como un movimiento antisocial iniciado en la segunda mitad
mitad del siglo XIX, cuyos autores negaban todo principio moral, toda autoridad y todo orden social. Hay autores que sostienen que el nihilismo se divide en dos corrientes, el nihilismo positivo y el nihilismo negativo. El nihilismo negativo es la negación a todo principio ético que conlleva a la negligencia o a la autodestrucción. El nihilismo positivo es la negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas. El primer nihilista cabal de Europa y mayor representante de esta corriente fue Federico Nietzsche. Su vocación superior consiste en provocar una especie de crisis y una detención decisiva en el problema del ateísmo. El primer filósofo que utilizó el término nihilismo fue William Hamilton. Hamilton considera que el nihilismo es la negación de una realidad sustancial. El término nihilismo adquiere un significado filosófico más importante en Nietzsche. Para este autor, el término nihilismo tiene dos significados distintos. Por una parte, el sentido negativo, que designa el largo proceso de decadencia de la cultura occidental que inició con el socratismo y se prolongó con el platonismo y especialmente con la región judeocristiana. Esta decadencia es fruto de una plena inversión de valores, pues desde Sócrates se ha puesto que la vida en función de la razón en lugar de poner la razón en función de la vida. Este conceptualismo socrático-platónico se acentuó con el cristianismo, cuyos valores de sometimiento, de resignación y de culpabilidad son el fruto del resentimiento contra todo lo vital. El fruto de todo ello ha sido la pérdida del sentido del devenir, la formación de una moral de esclavos y de una metafísica de verdugos que sostienen en los sacerdotes a sus oficiantes. En este sentido, el nihilismo es el cumplimiento de la esencia de la metafísica occidental decadente y coincide con el movimiento histórico propio de la cultura occidental. El nihilismo es un estado normal. Puede ser síntoma de fuerza, el poder del espíritu puede haber acrecido hasta el punto que le son inadecuadas las metas tradicionales. Convicciones, artículos de fe, pues una fe expresa en general la dictadura de condiciones de la existencia, la sumisión a la autoridad de las circunstancias bajo las cuales un ser prospera, crece y adquiere poder. Por otra parte, puede ser síntoma de fuerza insuficiente para fijarse en forma productiva a una nueva meta, un nuevo porqué, una nueva fe. Alcanza el nihilismo su máxima fuerza relativa como fuerza violenta de destrucción, como nihilismo activo. Su antítesis, el nihilismo cansado que ya no ataca, cuya modalidad más famosa es el budismo, nihilismo pasivo, síntoma de debilidad. La fuerza del espíritu puede estar cansada, agotada, así que los objetivos y los valores existentes son inadecuados y no se cree más en ellos, de modo que se disuelve la síntesis de los valores y los objetivos en la que se basa toda cultura fuerte, y los distintos valores luchan entre sí, desintegración, de modo que todo lo que reconforta, cura, aquieta, aturde, pasa a primer plano, variado disfraz, religioso, moral, político, estético, etc. Queda por demostrar que este, en vano, determina el carácter de nuestro actual nihilismo. La desconfianza que suscitan en nosotros nuestras valoraciones tradicionales se acrecienta hasta el extremo de llevarnos a sospechar que todos los valores sean cebos en que la farsa se prolonga, pero no se aproxima en absoluto a una solución. La duración asignada por un en vano, sin meta ni fin, es lo que más abruma y anonada, máxime cuando uno comprende que es engañado, pero no puede impedir que se le engañe. Selección de la voluntad de poder. Para finalizar, podría decir que el nihilismo significa la desvalorización a los más altos valores. Falta la meta, falta la respuesta al porqué.